Bueno, chicos, somos poquitos. Si alguno puede prender la cámara, si yo tengo un poquito de referencia, va a estar bien. Voy a comenzar a presentarles un poquitito la charla abierta de hoy, ¿sí? Vamos a estar presentando de una manera muy general el funcionamiento de la ley de atracción, que es producto de un proceso de co-creación que puede ser entendido desde el árbol de la vida. Entonces, mientras la gente va llegando, se las voy contando un poquitito el tema de hoy. ¿Sí? Ustedes saben que la Kabbalah tiene como múltiples aproximaciones. Una de las aproximaciones cabalísticas tiene que ver con el árbol de la vida. Hay otras maneras de trabajar con la Kabbalah, que es con lo que se llama la parashá semanal, que es con el tema del entendimiento de los arquetipos y las energías que podemos tomar de la Biblia como un libro de iluminación, un libro que nos ayuda a tomar conciencia, no desde un lugar religioso tradicional, sino que cada patriarca, cada individuo en la Biblia es una energía específica de nuestro proceso de iluminación, y eso dentro de la Kabbalah está muy conocido. Y hay otra aproximación que tiene que ver con la gematría, que es la parte más matemática, más del lado del cálculo. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer hoy vamos a presentar un poquito esta aproximación que va straight directo con los campos. Y vamos a tratar de introducir lo que va a ser el curso anual que se va a dar. ¿Sí? En una horita y media es poco tiempo para poder como explayarnos, pero básicamente lo que vamos a tratar de entender es cómo, entendiendo lo que es el árbol de la vida, cómo asociando el árbol de la vida a los planetas y a las características que tiene cada planeta, uno puede entender un proceso, que es el proceso de materialización en el mundo concreto, en la Matrix 3D, que nosotros lo vivimos como una ley de atracción. ¿Sí? Pero hay cosas en los niveles más sutiles con lo que los humanos conectamos, que dentro de la gráfica, este mapa, que es el árbol de la vida, puede ser entendido. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que voy a presentar ahora, este ratito que tenemos, es el árbol de la vida como un mapa de navegación interna. ¿Sí? El árbol de la vida es un mapa que nos explica cómo funcionan, si quieren, de alguna manera, las dimensiones cósmicas, pero también los niveles de conciencia con los que tiene el contacto el humano. Entonces, hay como 9 niveles y un nivel que engloba todo. Y cualquier proceso que yo viva acá, encarnado en la Matrix 3D, en la Tierra, en mi vida concreta, pasa indefectiblemente, aunque sea de forma inconsciente, por este proceso de filtrado, de materialización, que llega de un mundo espiritual y se plasma en un mundo material. ¿Sí? Yo les voy a contar hoy muy rápido cuáles son esos pasos. El objetivo del curso anual que se va a dar va a ser hacer pie, entrar, ahondar en cada paso de este proceso. ¿Sí? Y que finalmente yo estando acá en el mundo del día a día, termino atrayendo consciente o inconscientemente situaciones a mi vida, ¿sí? De distintos tipos. Yo por un lado atraigo situaciones que quiero, las menos veces, y muchas veces lo que termino atrayendo son situaciones que en realidad no quiero, o no me gustan, o rechazo. Pero esas situaciones que atrayendo están en mi inconsciente. Y en mi inconsciente hay una conexión muy fuerte con estos niveles de conciencia que yo no registro, que están asociados, si quieren, a mi karma, ¿sí? Y por estar asociado a mi karma, están asociados a mi historia personal. ¿Sí? Entonces, se comienzan a jugar en este proceso, cuando estoy acá, en esto que a mí me parece que yo atraigo, que se genera más arriba, memorias. ¿Sí? Se juega la memoria karmática, la memoria ancestral, ¿sí? Después la memoria inducida, que es la memoria que yo voy armando, que yo encarno, en función de la experiencia que tengo. Todo eso me arma un combo, ¿sí? Un combo en mi día a día. Les repito, el 5 o el 8% con toda la furia puede ser consciente, pero hay un gran porcentaje de esto que no hay un registro directo, que termina convocando a mi vida eventos. Y esos eventos me muestran a mí
aspectos míos que no tengo reconocidos y otros que sí tengo reconocidos. Porque la conciencia es como un espejo. La conciencia lo que hace es refleja quién soy yo. Entonces, cuando yo comienzo de a poco a entender, a descubrir, a clarificar, ¿cómo es este proceso de co-creación? Hay una diferencia entre co-creación y construcción. ¿Sí? La co-creación viene de una forma consciente cuando yo conecto con el alma. La construcción es algo más automático, que está más asociado a mi sistema de creencias y a mis memorias. Entonces, cuando yo quiero alinear, si quieren, mi vida con el plan que fue establecido desde un orden previo a mi encarnación, hay que hacer todo un trabajo de sincronización para poder co-crear. Entonces, acá comienza a jugar un poco la famosa frase, hágase tu voluntad y no la mía. Estamos hablando de la voluntad del alma, la voluntad superior. ¿Sí? Y no el capricho del ego de que, no sé, quiero tener la 4x4 para que me miren, ¿sí? O quiero tener la familia perfecta en el barrio privado para hacerlo. Entonces, en esto de la ley de atracción que nos cuentan, no es que esté mal, pero está incompleto. ¿Sí? Estos documentales que te dicen, vos pensá y pensá y pensá, bueno, eso es una parte. ¿Sí? Pero para poder pensar, tengo que vibrar primero. ¿Sí? Y toda la construcción de mi día a día es una construcción que tiene que ver con lo vibratorio, con la emanación. Y yo pregunto, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquitito rápidamente, ¿no? ¿Quién está creando la realidad? ¿Mi personalidad, mi ego o el alma? ¿En dónde estoy parado? ¿Desde dónde estoy viendo la vida? Bueno, por algo somos seres humanos, ¿no? Una parte humana, que es la parte más automática, más asociada a la supervivencia, al cuerpo, a lo biológico, y una parte del ser que está más asociado a la parte espiritual. Y en general la sociedad y el mundo en el que vivimos nos ha como enfocado mucho más en el tema de la supervivencia y la materia. Pero no nos olvidemos que esa materia es producto de una densificación de fuerzas que son espirituales. Y en función de cómo yo me conecte con esos mundos superiores y con qué vibración lo haga, es mi capacidad de traer a mi vida y al mundo concreto del día a día eventos. Esos eventos son, de vuelta, resonantes con quien me habita. Entonces, hay que entender para esto de la ley de atracción y la cooperación, quién me está habitando. Porque esa es la frecuencia en última instancia que tiene la conexión con el plano. Y con lo que yo vengo a aprender acá en, no sé, 70, 60, 50, 80 años que me toca transitar. Ustedes saben que para la Kabbalah todo el objetivo de los años que uno está en la Tierra es hacer una corrección en la frecuencia vibracional que tiene el alma. Entonces, cuanto esa vibración es más elevada, con ese sentimiento es más puro, y eso tiene que ver la pureza tiene que ver no con una cuestión de tener el aura acá y ser un angelito, sino con la capacidad de estar positivo en mi vida, de estar siempre lejos de la queja, lejos del enojo, lejos de las emociones negativas, porque son esas emociones negativas las que me desconectan de la esencia. Entonces, cuando yo comienzo a entender cómo estar presente, en presencia, la alineación se comienza a dar naturalmente en un lugar. Todo este proceso de poder atraer a mi vida lo que dicen los padres, las bendiciones que fueron planificadas, tiene que ver con hacer un trabajo interno, por un lado. Les cuento esto, en Kabbalah hay como dos fuerzas que mandan. Hay una fuerza que espiritualiza la materia y otra fuerza que materializa el espíritu. Siempre es un trabajo en paralelo. O sea, por un lado yo estoy conectando con las fuerzas espirituales, por otro lado yo estoy limpiando el sistema de creencias y de mandatos y las fuerzas astrales que me mantienen
como una baja frecuencia a nivel emocional. Entonces, cuando yo logro ir a hacer esas limpiezas, también logro conectar. Va todo junto, va en paralelo. ¿Sí? Entonces yo les voy a compartir ahora un poquitito, rápidamente, eh, algunas pantallas que tengo. ¿Me puede confirmar alguien si se está viendo? Sí. Gracias. Entonces, les voy a contar algo muy rapidito de ley de atracción y después vamos a ir muy puntualmente a lo que es el proceso de cooperación. ¿Sí? Lo que se puede decir es que la ley de atracción lo que establece es que tenemos el poder de influir en los eventos y en las circunstancias de nuestras vidas. ¿Sí? Básicamente somos responsables de todo. Consciente o inconscientemente tenemos la responsabilidad de todo lo que ocurre. Son nosotros quienes atraemos lo que vivimos, pero también somos nosotros quienes decidimos cómo vivir. Y en esa decisión de cómo vivirlo está la corrección. Y en esa decisión de cómo vivirlo puedo pasar de una creación inconsciente a una co-creación. En esa decisión de decidir cómo vivirlo puedo pasar de repetir los patrones que vengo repitiendo, que muy probablemente a nivel familiar se vienen repitiendo. Puedo pasar a hacer una creación consciente. Y acá está un poquito el libre albedrío involucrado. Y la ley de causa y efecto, que de alguna manera la ley de causa y efecto está totalmente asociado al tema del karma y la corrección del karma. ¿Se está entendiendo por ahora el lenguaje o les resulta natural o es complicado lo que estoy contando? Vamos bien con el lenguaje y eso, ¿no? Bueno, sí. De alguna manera, esto del sentir, el sentimiento profundo, a veces y ese sentir es lo que me acerca al alma. Ese sentir tiene involucrado también imágenes, pensamientos. ¿Sí? Pero básicamente, esa frecuencia vibracional de cómo siento genera un cambio alrededor mío. Y lo igual atrae a lo igual. ¿Sí? Y a veces atraigo en la misma frecuencia opuestos. ¿Sí? Que me permiten muchas veces darme cuenta de donde yo estoy parado. Lo que tiene que quedar claro es que todas estas leyes no son leyes morales. Son leyes vibracionales. Y lo que terminamos entendiendo es que el universo, el cosmos, no responde a nuestros caprichos, a lo que quiero. Responde a la vibración que tengo. Entonces, el trabajo fundamental de la Kabbalah y de este proceso que estamos proponiendo tiene mucho que ver con un trabajo sobre la vibración interna nuestra. Y desde ese trabajo vibracional, poder generar una transformación en el día a día. Todo esto se hace, la Kabbalah, ¿cómo trabaja? Trabaja con símbolos y con meditaciones y con oraciones. Y en este esquema a lo largo de la vida, ustedes saben que a lo largo de la vida es un esquema que también representa un esquema astral de los planetas. Y cabalísticamente ese esquema astral lo que hace es controla el karma. Entonces, trabajando sobre eso, es decir, trabajando sobre la vibración, yo puedo ir liberando aspectos restrictivos que están en mí. Y para eso estoy utilizando símbolos que se meditan y después se pueden poner en oración. Estos símbolos son las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Ustedes saben que el alfabeto hebreo tiene 12 letras que representan las constelaciones, 7 letras que representan los planetas, 3 letras que representan los elementos. Entonces, en función de cómo yo voy combinándolas y vibrando, voy generando como enlaces o frecuencias con inteligencias que están en estos mundos sutiles de los que hablamos, que se van ajustando y nos van permitiendo tomar conciencia. ¿No? Voy haciendo consciente de mi reflexión.
A ver, déjenme ver. Entonces, acá lo que decimos es que todo se ajusta a través de un cambio de conciencia y uno va creando su propio universo sobre la marcha también, a medida que voy entendiendo cómo funciona. Entonces, ¿a dónde apunta el trabajo que se propone hacer? Lo que se llama una homeostasis. ¿Sí? En general, mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos están dispersos, son como un sistema de interferencia negativa. Entonces, este trabajo que se propone tiene que ver con ir a la alineación. Entonces yo salgo de un estrés consciente, de una inconsciencia, un estado de conciencia, y de esa conciencia yo puedo producir estas sincronizaciones, estas alineaciones. ¿Sí? Con la matriz, con aquello que me habita. No estamos hablando de alinearme con la personalidad, con lo que quiero, con lo que mis identificaciones, con lo que soy. Es lo que le da vida a eso. Que sería como mi identidad primaria, lo que esencialmente traje en la encarnación para desarrollar y para corregir. Entonces, ¿qué situación vivimos? Vivimos una situación en general muy particular, ¿no? Imagínense que yo soy el círculo del medio, donde está mi personalidad. ¿Sí? Y consciente o inconscientemente yo todo el tiempo lo que estoy buscando es seguridad, individualidad, supervivencia. Nunca estoy presente. ¿Sí? Estoy muchas veces rechazando lo que es porque me genera contradicción, aceptar aspectos de mi vida, me genera resistencia a aceptar aspectos de mi vida, y estoy todo el tiempo tratando de llegar en un futuro, un modelo de seguridad, aún debería ser. Pero ¿por qué nos pasa esa dualidad, esta polaridad en nuestra vida? Porque justamente estamos desconectados de esa energía esencial que nos hay. Esa energía esencial está en la presencia, que tiene una serie de aspectos que nos darían como la conexión con el mundo presente. Pero estar desconectado yo siento que me falta algo, es como una carencia. Yo me desconecté de quién soy y me falta algo. Entonces, eso que me falta, mi personalidad lo quiere buscar en el tiempo. Mi personalidad cree que lo perdió en el pasado y lo va a obtener en el futuro. Cuando en realidad estamos hablando de generar una reconexión con esa esencia que me completa. Entonces, de alguna manera, en este proceso, según la cábala de estar encarnado acá, se produce como una decisión, nos resetean, con un tema kármico, para que experimentemos una serie de carencias que nos van a obligar a hacer un proceso de reconexión. Y en ese desafío de reconectarnos, nuestra conciencia comienza a desarrollarse. Lo que le quiero decir es que si la encarnación fuera encarnar en un hotel 5 estrellas con all inclusive, no pasaría nada. ¿Sí? ¿Cuánto duran ustedes en un all inclusive en las Bahamas? Una semana, después seguro. Esto es lo mismo, cuando yo tengo una vida muy resuelta y estoy en una zona de confort, uno se achancha y siente que necesita algo más. Entonces, de alguna manera, la dificultad que yo afronto asociada a esa carencia es la posibilidad de elevación que yo voy generando en mi vida en el día a día. Pues esa dificultad, ese dolor, que me conecta con la carencia, con lo que no funciona, me obliga a reconectar. Me obliga a enganchar esos aspectos que se desconectaron conmigo. Y todo el trabajo de la co-creación tiene que ver con esa reconexión de esos aspectos esenciales. Que al reconectarlo después acá, en el mundo de la materia, lo que voy a generar es una atracción mucho más prolija, mucho más sincronizada, ¿sí? Al plan, o a lo que yo vengo a aprender, o que por otro lado también tiene que ver con lo que vengo a dar. Porque no solamente venimos a corregir, sino venimos a dar. Y en equilibrio entre dar y corregir está el equilibrio de la vida.
de dejar de compartir un instante. Les voy a preguntar si hasta acá se entendió o si hay alguna pregunta al respecto. ¿Sí? Somos muy poquitos, así que tienen la posibilidad de preguntar lo que quieren. Si no hay preguntas, yo sigo avanzando. ¿Sí? Como somos poquitos, vamos a darle media horita más a la charla, 40 minutos, y vamos a mantener muy, muy enfocada. ¿Sí? Acá es muy tarde, yo estoy en Israel ahora. ¿Sí? Es la 1:30 de la mañana, así que vamos a volver a compartir. Entonces, ustedes saben que para el Jalista, algo del programa que planteamos, la causa de lo que nos pasa no está en el pasado, está en el alma. Y el alma está asociada al karma. Entonces, cuando yo trabajo en la conexión con el alma, trabajo en la causa que genera la dificultad, o que genera la carencia. ¿Sí? Y visto desde abajo, lo que yo tengo en el pasado son motivos con que justifico la carencia. Y busco en el futuro, no sé, como compensar esa falta. Pero en general no trabajamos con la conexión en la presencia, en la eternidad, en esa causa, que es la que nos trae a este mundo a hacer este trabajo. ¿Sí? Entonces nosotros vivimos acá, el mundo de la materia es el efecto. Pero lo que pasa en el mundo del espíritu, donde está la causa. ¿Sí? O sea, lo que pasa en mi vida material es el efecto, o me muestra lo que está pasando a nivel vibracional en mi alma. Ustedes saben que el alma, esto es medio bestia, como se dice, pero para que lo entiendan, va a ser claro. El alma es como comillas, con muchas comillas, es un órgano que guarda experiencias, no es un órgano, es una entidad, si quiere. Una conciencia que lo que hace es tener experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo estudio la cábala solamente leyendo, mi experiencia es de estudio, no es de vida, es información. Ahora, cuando yo comienzo a utilizar la información para vivirla, la experiencia del alma es de evolución. Entonces, todo aquello que se plantea o que se da tiene que ser vivido para que sea evolutivo. Por eso la intelectualidad o pensarlo es solamente una parte. Muy grosa, muy importante, pero es una parte. Si yo no me expongo, no salgo la vida, no pruebo, no testeo, no me equivoco, porque esto fue por el error, no puedo ajustar la experiencia. Pero lo que se pide, este proceso de reconexión es, cada vez que hago como una reconexión con algo que, como decimos acá, con una ficha, vivir. Y si la vivo correctamente, hay una grabación, en comillas, pónganlo entre comillas, en la memoria del alma. Y eso es un pasito para dentro del juego. ¿Sí? Pero si yo me leo 500 libros de Kabbalah y estoy en un cuarto encerrado, sin salir, hay una experiencia de erudición, pero no de vida. ¿Sí? Esto es como clave. ¿Sí? La parte evolutiva tiene que ver con experimentar. ¿Sí? Entonces, déjenme ver cómo vamos a hacer. Pensando cómo vamos a plantear. Bueno, vamos a hacer la siguiente. Les voy a contar un poquito las dos formas de aproximar la ley de atracción y después les voy a contar un poquito el proceso de co-creación. ¿Sí? Entonces, si yo estoy tremendamente identificado con mi propia imagen y tengo un modelo muy, muy estricto de cómo debe ser la vida, comienzo a experimentar estrés, mucho estrés, cuando la vida no coincide con mi modelo ideal.
y experimento la vida solamente con los 5 sentidos y con las 3 dimensiones físicas. Yo estoy apegado a condiciones, a tradiciones, a hábitos, a creencias que me dan esa identificación. Y entonces, cuando está esa carencia lo que me dice es, mira, tu modelo no se cumplió. Esa carencia tiene que ver, por ejemplo, con una sensación de falta de valor. Ahí, a ver, les explico. El alma tiene como, el árbol de la vida tiene 10 dimensiones, que son 10 conciencias. Hay una abajo que se llama Malhut, que es la conciencia material. Después vienen 6 niveles de conciencia, que son los del alma, que es el cielo. Malhut es la tierra. Después hay 3 niveles de conciencia que son el espíritu. Cuando yo, en general, yo me desconecto del alma de algún aspecto. Uno de los aspectos del alma es el valor. Cuando yo siento que no tengo valor, en general no intento conectarme espiritualmente con el valor. Lo que quiero es, no sé, ser gerente de Coca-Cola, o tener, no sé, un marido divino o una esposa divina, que de alguna manera compense el falta de valor. Y yo lo que quiero, cuando funciona desde la atracción o desde la creación de los eventos en el mundo material, es obtener un objeto o un objetivo que me dé la sensación de valor. Pero en realidad yo no estoy buscando ni el objeto ni el objetivo, estoy buscando la sensación de valoración. Pero como la mente está tan entrenada a enfocarse en objetos, todo el proceso de atracción, consciente e inconscientemente, es en atraer una circunstancia, un evento o un objeto que me dé ese valor. Entonces, cuando yo trabajo, y lo voy a traer, no es que no lo voy a traer, pero no me va a generar la completud que estoy buscando. Porque voy a tener la gerencia, no sé, en Coca-Cola, por decir algo, y después voy a querer ser presidente. Porque me falta valor. Entonces, cuando yo atraigo, desde ese lugar, atraigo polaridad. ¿Qué significa que atraigo polaridad? Atraigo el aspecto positivo de algo, pero también el aspecto negativo. Porque todo es dual. ¿Sí? Yo no estoy, una vez, es como cuando compro un coche nuevo. Es nuevo un rato, pero puede dejar de ser nuevo. Y por ello quiero cambiar de vuelta para que sea nuevo. Entonces, todo este sistema de obtener, desde la individualidad, desde el egoísmo, genera situaciones repetitivas en la ADN. ¿Puedo llegar a obtenerlo o no? Muchas veces no, pero muchas veces sí. Por eso no me llega al próximo nivel. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo, en lugar de querer obtener el objeto o el objetivo, entiendo que yo quiero una experiencia para vivir ese valor que desconecté, la cuestión cambia. Comienzo a trabajar en una vibración interna que me dé valor. Y ese valor se comienza a proyectar afuera. Y desde el valor yo puedo traer hacia mí cosas valiosas. Porque en definitiva, el valor lo asigno yo a las circunstancias o los eventos. Entonces, de alguna manera yo estoy conectándome internamente con energía que no está afuera, está adentro. Para conectar con esa energía yo tengo que limpiar un cuerpo emocional. Y tengo que conectar con, si quieren, niveles de esferas que están más arriba, que me van a dar como una vibración, un sentimiento superior. No superior, un sentimiento más puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy uniendo al sol. Entonces, cuando yo logro eso, ser coherente con el pensamiento, con la emoción, con el sentimiento, estar en el presente, alinearme y darle un sentido de dificultad. En ese proceso de atracción, yo lo que estoy pudiendo, o lo que se va a dar en esa conciencia, es corregir mi karma y poder compartir los dones que tengo. Pero los dones es hacer torta de chocolate, no tengo que ser físico. ¿Sí? Pues yo, para compartir, les voy a preguntar si se entiende.
¿sí? O si es un chino básico o si quieren preguntar algo. ¿Sí? Estamos bien. Se entiende todo. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo les voy a contar un poquitito ya cómo funciona. Están viendo la pantalla, ¿no? La que compartí. Este proceso Sí. en el árbol de la vida directamente. Bueno, a ver, como para que comiencen a entender un poquito lo que se va a proponer. Ustedes ven acá 4 símbolos. Son 4, en realidad son 3 letras hebreas, una se repite. Esto en castellano, mal traducido, es Jehová. ¿Sí? En hibrid es Yud-Hei Bab-Hei. Es la representación vibracional de los 4 mundos por los que pasa un proceso creativo. ¿Sí? La letra chiquitita es el campo cuántico, el campo de todas las posibilidades. ¿Sí? Donde están todos los eventos posibles. Entonces, trabajando hay una forma de sintonizar eso. La letra segunda es Hey, energía creativa, que tiene que ver con el intelecto. ¿Qué es? Es esa energía la que de alguna manera queda inseminada en el campo cuántico por un toque de una posibilidad que toque esa energía creativa y se produce un proceso como que se embaraza mi alma. Hay una fecundación, de una inspiración, eh, eh, una fuerza expresiva abstracta que está buscando materialidad. Entonces, esa fuerza abstracta, ese arquetipo que está buscando materializarse, lo que hace es toca mi matriz creativa, que es mi alma, y se produce un desarrollo, que se produce en la letra Bab, que es esta de acá que parece un bastón de mando. ¿Ven? La letra Bab es el sentimiento. Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, yo digo, bueno, chicas, vamos a hacer un ejercicio, todas van a dibujar un pino. Y por más que todas dibujen un pino, si después compartimos el pino acá en el Zoom, el pino que van a dibujar es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es diferente. Entonces, frente a un mismo estímulo, se produce una creación diferente. Entonces, en este proceso, la última parte que ven acá es la segunda letra G, que es la manifestación del pino. Pero ¿por qué estas dos letras son iguales? Porque el pino en la materia va a coincidir con lo que el alma codificó. ¿Sí? Entonces, para hacer un ejemplo concreto, cuando yo estoy creando un proyecto de laburo, o estoy creando una relación humana, o estoy concibiendo un bebé, este proceso tiene lugar. Entonces, cuando yo entiendo cómo este proceso tiene lugar y cuando yo comienzo a entender la frecuencia vibracional de cada letra o de cada parte del proceso y me hago consciente, comienzo a tener la posibilidad de crear eventos conscientes en mi vida y de atraer instancias que están mucho más alineados a quien soy de esencia y no a mi sistema de creencias. Entonces, como nosotros trabajamos acá con creación y de atracción, la propuesta tiene que ver con poder superar, primero identificar, después superar un poquito mi sistema de creencias, para poder concretar o generar hechos en mi vida, en mi historia diaria, que representen lo esencial. Entonces, se ve bien esta filmina, ¿no es cierto? Se ve claro. Bueno, este es el árbol de la vida, con los símbolos asociados. Yo voy a contar un poquito rápidamente cómo es este proceso, para que lo vean. ¿Sí? En 15 minutos. Después, bueno, nada, la que decida tomar el curso vamos a poder dar detalles a lo largo del año. Pero fíjense que hay una inteligencia suprema que está acá, desde acá arriba, se llama Keter, que se manifiesta a sí mismo y se divide. Por un lado se manifiesta como un alma, por otro lado se manifiesta como un campo cuántico. Lo que pasa en el origen es que había
una nada. Entonces el cuento del Big Bang, que les voy a hacer, ¿sí? Pero para que entiendan las analogías, que quería experimentarse a sí mismo. Entonces esa nada se tuvo que retraer en un punto. Ese punto era un punto que contenía la infinita energía de la nada y genera un vacío. Entonces ese punto, que está lleno de luz, explota y comienza a entrar en estas dimensiones para experimentarse a sí mismo. Esa luz es la voluntad y se hace conciencia. Entonces hay una voluntad que impulsa una inspiración para manifestar un arquetipo, una existencia. Eso está en el campo cuántico. Y por otro lado hay un alma que nace del mismo lugar, que es la que es el número 2 que es la que va a ser estimulada en este campo cuántico por ese impulso creador para crear una experiencia. Es lo mismo que el esperma y el óvulo. Cuando, no sé, cuando yo desarrollo un proyecto en tecnología o este mismo proyecto de Kabbalah, surge así. Un día estás colgado y de la nada absoluta, te viene un impulso y decís, no entiendo qué es esto, y decís, ya sé, curso de Kabbalah. Necesito hacerlo. Necesito sacarme de encima lo que aprendí. Y de repente te contactan de Columbia y tenés la posibilidad de armar un curso. No estamos hablando de un nivel donde yo tengo el control de esto, chicos, desde el ego. Estamos en un nivel sutil donde el ego está muy, muy abajo. Estamos hablando de campos mucho más elevados, de inteligencias más elevadas. ¿Sí? Con las que tenemos todos contacto. ¿Sí? Que son esas inteligencias que te llevan a, no sé, a conocer a la persona que va a ser tu marido, o que te llevan a encontrar el laburo que te va a servir para desarrollarte, o que te llevan a Fundación Columbia sin tener idea. Estoy viendo tipos que tienen mucho más estudio que vos. ¿Sí? Entonces, se produce ahí como una cópula entre una inspiración, una voluntad, ¿sí? y un código receptor que es mi alma, que soy yo, al que conozco poco, pero que tiene una identidad, ciertas características. Dibujen un pino y ustedes agarran y dibujan un pino. Y cada uno de ustedes presenta un pino diferente. Se produjo la cópula entre el impulso creador, que es dibujar un pino, entre la vibración, la frecuencia vibracional que son ustedes, se hace un desarrollo que tiene 6 etapas y se mantiene. Cuando tenés un proyecto de tecnología es lo mismo. Que un día decís, bueno, no sé, voy a hacer algo que tenga que ver con, como hice alguna vez, con telemetría, y aparece alguien que te quiere poner la plata para desarrollar el sistema de telemetría, y después lo tenés que desarrollar. Y pasa lo mismo cuando querés ser mamá o papá. De la nada tenés esa fuerza, ese incentivo, y aparece una persona que te lo inspira y concebís. O se concibe en conjunto. Y si lo pensás racionalmente, podés encontrar explicaciones, pero que no justifican el hecho en sí. ¿Sí? Dejo de compartir un segundo, les pregunto si hasta acá se entiende. ¿Sí? ¿Es medianamente claro el lenguaje? ¿Alguna tiene alguna consulta particular en el momento o seguimos adelante? Vamos a ver. Bueno, entonces, estamos en el punto 2, donde la matriz receptiva, ese código inteligente, recibe este impulso creativo y esto tiene que desarrollarse. El esperma entra en el óvulo es fecundado y comienza un proceso de reproducción celular. El número 3, que es el planeta Júpiter, comienza de alguna manera a amplificar y a presentar un montón de posibilidades y de contenidos para el proyecto de la Kabbalah o para el proyecto de telemetría, o comienza a reproducirla a nivel celular al que va a ser después tu hijo. Y es una inteligencia que amplifica a través del amor y que une a través del amor.
Pero después tiene que haber otra inteligencia que ponga orden, que lo limite. Que diga, bueno, mira, este tejido va a ser tejido conectivo, este tejido va a ser para el hígado, este tejido va a ser neuronal. ¿Sí? O cuando agarras el curso acá, decís, bueno, a ver, si yo meto toda la Torah acá, que no la conozco aparte, tengo 500 años de curso. Tengo que hacer algo, limitarlo, entender los conceptos básicos, que es lo más importante, qué le puede servir a la gente, algo que sea práctico, no muy teórico. Bueno, entonces esa inteligencia se llama que Gurá comienza a limitar, a ordenar. Es inteligencia. Entonces, y en mi proyecto de telemetría también decir, bueno, nada, vamos a poder trabajar solamente en Argentina. En Argentina la red 5G no está, vamos a trabajar con la red 2G y comenzar a tener las limitaciones del país. Por ejemplo, yo soy electrónico, ¿no? En el proyecto de transmisión. Y se comienza a ser concreto. ¿Sí? Hasta que llegamos al punto 5, donde se produce un equilibrio. ¿Sí? Donde eh, el proyecto tiene un espíritu, una conciencia, tiene ya una base, hay una belleza, pueda sin manifestarse, pero es consciente. Esto es más o menos el cuarto o quinto mes de embarazo, cuando dicen que el alma del bebé comienza ya a meterse en el alma de la madre. Ustedes saben que en el judaísmo, después que la madre da a luz, la madre tiene que hacer una purificación de 7 días, porque hubo 2 almas en su cuerpo. Tiene que separarse de la vibración del alma que portó para después poder tener una aproximación distinta en la crianza. Acá el proyecto ya hay una idea. Yo sé que es un curso que se va a tener, por ejemplo, 18 clases como tiene, que va a ser el árbol de la vida y no va a ser geometría, y que lo vamos a tratar de hacer muy práctico. Ya tiene una esencia. La esencia está en marcha. Después esa esencia tiene que entrar en niveles terrenales. Entonces lo que arriba fue una concepción, en el 5 es una esencia. Y a nivel terrenal, cualquier esencia se va a manifestar por 2 canales, fuerza y forma, que es lo que la mente puede reconocer. ¿Sí? Así que hacia el número 6 se va a proyectar la fuerza del proyecto. La fuerza tiene que ver con, por un lado, qué va a aportar el proyecto a la gente que lo va a usar. ¿Cómo le voy a beneficiar la vida en el sentido del empuje que va a tomar? Esto tiene que ver un poco con cómo el nene va tomando de alguna manera su personalidad, sus características de poder, su sentimiento. Y hacia la izquierda, el número 7 es la forma, que es cómo se va a ver. ¿Qué ideas están asociadas al proyecto? A nivel idea, a nivel pensamiento más que idea, o a nivel físico, como el nene va a los rasgos físicos. O cómo el nene va a expresar esa fuerza a través de su forma, sus dedos, cómo los va a mover. ¿Los puedo mover todos así? Puede ser. Fuerza y forma comienzan a estar. En el proyecto esto es cómo van a ser, cómo voy a poner no sé, los componentes electrónicos en la placa. ¿Sí? ¿Cómo voy a presentarlo? La fuerza es cómo voy a trabajar con mis proveedores, con qué fuerza lo voy a comercializar. ¿Qué fuerza le va a dar, por ejemplo, no sé, a un laboratorio tener un sistema de seguimiento de frío en su celador? ¿Qué imagen va a dar? Finalmente, el número 8 es el canal de nacimiento, es el parto. En un proyecto es la versión beta. En el caso de Kabbalah fue la versión con la que yo le presenté a Columbia lo que quería enseñar. Después se fue modificando, pero ya era relativamente concreto. Entonces, el nene cuando está en el canal de parto y está naciendo, a los primeros minutos que nació, que por ahí nace con algún problema y tiene que venir a neonatólogo a corregir. Pues un software, cuando lo sacas al mercado,
que te anda a la mitad y tenés que hacer todas las correcciones porque tenés quilombo por todos lados, pero que ya la forma y la fuerza está. Y finalmente fue ese ajuste de una vida. Viene experiencia, viene conclusión. Lo que fue un impulso de la conciencia, del espíritu para experimentarse a sí mismo, se manifiesta en la vida. Una vez que esto pasa, después viene el proceso reverso de uno lo vivió, lo creó, lo transitó, lo integró, se cerró un ciclo, y ese ciclo después hacia arriba tiene que dar unos frutos en cada una de estas esferas, entender qué nos aporta. Voy a dejar de aprender, voy a preguntar si se entendió la explicación. Entonces, todo este proceso es el proceso que va, o que estamos con el primer grupo, recorriendo. Es un grupo que empezó en marzo. O sea, recorre esfera por esfera, se ve, se siente, se analiza, se atraviesa, se pasa en cada esfera. Y una vez que uno completa todo el paquete, se comienza a trabajar en conjunto con las vibraciones. ¿Sí? Con los sentimientos, con cómo funciona, por ejemplo, hay herramientas acá dentro de la cábala que tienen que ver, por ejemplo, con el perdón, con la gratitud, ¿sí? Con la entrega. Todo eso va modificando la frecuencia interna para poder conectar. ¿Sí? Hay otra parte que se trabaja con combinaciones numéricas, de letras. Obviamente se explica. Cada combinación de letra a la psique le aporta, como yo sé que cada letra, la posibilidad de conectar con las esferas, etc. Entonces, el proceso que se va a presentar en el ciclo que va a empezar en agosto, tiene que ver con esto. ¿Sí? Es una integración. Algo de la vida, con nombres de Dios, con algo que se llama la nave Koach, que es como una poderosa frecuencia con la que se trabaja. ¿Sí? Hay mucho trabajo con el tema de entender qué respuestas tengo frente a la culpa, que es algo que está muy metido en los juegos cristianos y que nos impide un montón de cosas. Entonces, una vez que yo tengo esta estructura armada, puedo trabajar sobre eso. Sí, porque todo el concepto de árbol de la vida tiene que ver con corregir. Entonces, nosotros somos muy autocríticos, y el ego interno es muy destructivo para nosotros, frente a los errores, y nos culpabilizamos mucho. Y eso genera como una efluvia emocional que nos separa. Ahora, cuando yo comienzo a entender que esos errores me dan información para corregir mi frecuencia, que yo no sé todo. Entonces, si logro ver esos errores con perspectiva, tengo la chance de comenzar a corregir lo que siento. Y si entiendo cómo corregir lo que siento, puedo conectar con otras esferas. Y si conecto con otras esferas, recibo la información que necesito. Después la vida comienza como a fluir de cambio. Entonces, bueno, eso es un poquito la síntesis muy rápida, muy directa, de la propuesta que ya está corriendo, creo que son 17, 18 lunes ahora, y con la apertura de un nuevo ciclo que va a haber. Sin nada, si quieren, abrimos el micrófono, si quieren, lo que quieran preguntarme, estoy a disposición ahora por, no sé, 10, 15 minutos. Si la charla les genera alguna duda, acá estamos. Y si no hay dudas, bueno, ahí tienen la... Sí, Paola, estás muteada. ¿Sabes de mutearte o te... Y ya está. Hola. Hola. ¿Me escuchás? ¿Se Sí, escucha? sí. Bueno, pregunta, ¿no? En cuanto a la concepción y la posibilidad de esto que, más que de un principio, no quise interrumpir porque venía hilando bien, pero con respecto al grado de conciencia y la posibilidad de atracción. Más me conozco, más caen capas del ego, supuestamente, si hay un camino de espiritualidad, conciencia, yo estoy parafraseando con cosas que conozco. Yo soy astróloga, por ejemplo. Como Sí, es adentro, es afuera. sí. Entonces,
si yo voy comprendiendo, yo para lo que quiero hacer es a ver si estoy en lo cierto con esto que yo estoy uniendo, ¿no? Porque creo que hay un camino que conduce a un entendimiento, o que yo pude unir, pero no sé si estoy en lo cierto. Es una pregunta en el fondo, estoy hilando el concepto. En astrología, por ejemplo, el grado de conciencia lo voy adquiriendo cuando más conozco de mí mismo y más voy dejando que esas capas de ego vayan cayendo porque no son mías, son adquiridas, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que como es adentro, es afuera, entonces llega un nivel en que si yo estoy siendo plenamente habitado por las energías que me interpelan o que yo pacté en este mundo físico, hay un ida y vuelta con lo que yo voy co-creando afuera que tiene que ver con lo que yo manifiesto desde adentro. Desde ahí, este punto de conexión, si yo ya estoy en un camino, no sé qué nivel, porque eso no viene al caso, ¿no? Nadie se mide así, ¿no? Pero en un camino de autoconocimiento, es probable que hay capas que ya hayan caído, que ya esté más presente, que ya esté más presente en el aquí, en el ahora, y menos identificada con máscaras. ¿Sí? Desde ahí, en esto de los niveles, el alma, si hay un camino espiritual que uno va abriendo, en un punto aparece esta luz como que estoy Mira, real. es fácil, lo que vas a ver es que se sincroniza todo. Lo ves en hechos concretos, esto que vos decís. Claro. La dificultad no es más una dificultad, las cosas van saliendo, que eso te salen los contratos. No, Sí, no sí, sin sí, sí. tener, no sin tener que seguir aprendiendo todo el tiempo, porque al nivel que estás te ponen como una dificultad como para desafiarte a pasarte al próximo nivel. Pero comencés a ver cierta fluidez a medida que esas capas van cayendo, en el nivel que vos estés. Y es así como vos decís. La verdad que coincide perfectamente. El tema es en lo vivencial que pasa. ¿Sí? Y en el sentimiento que vos tenés frente a circunstancias que son difíciles. Y eso te va a medir un poco dónde estás. Si emocionalmente te agarran las broncas, los enojos, los celos, las envidias, y si te haces cargo o no, y si te haces cargo, cómo te haces cargo. Entonces, si vos me preguntás qué es la espiritualidad, en el fondo es algo muy simple, que tiene que ver con cuánta paz vos vivís, la dificultad que tenés en el día a día. Y esa paz es la superación del karma. ¿Sí? Cuanto más superado tenés tu karma, más paz tenés frente a los eventos desafiantes o difíciles que la vida te pone de jeta para que vos crezcas. Y todo el trabajo que se propone acá tiene que ver con eso. ¿Sí? Lo que pasa es que se va linkeando al sistema astral, porque vos sos astróloga, ¿me entendés? O sea, cabalísticamente cada planeta, cabalísticamente los ángeles son almas planetarias. ¿Sí? Que son las encargadas de manejar tu karma y de poner la restricción. Entonces, a medida que vos vas como modificando tu vibración más arriba, esa restricción tiene menos peso sobre vos. Pero para eso tenés que entender y ser muy consciente de tu sistema de creencias y cómo vos respondes a esto. Y si querés, en tu caso, tenés la ventaja de entender qué planeta aporta qué en esa restricción y cómo vibrarlo para que no te deje ahí. Pero básicamente la respuesta que vos decís es todo sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, si estamos bien y no hay preguntas, si quieren algo más, miren, vamos a hacer. Les voy a dejar acá, les voy a compartir por el chat mi email. Llegado el caso que algo les surja, me mandan un mail que yo puedo tardar, porque estoy acá enquilombado con laburo, pero siempre contesto. ¿Sí? Ahí les dejo mi mail. Llegado el caso que quieran o necesiten algo de contenido acá. Si es algo más a nivel curso que se quieren inscribir, eso es con la fundación. ¿Sí? Eso ya no tiene que ver más nada conmigo. Cualquier consulta que quieran de Kabbalah o de lo que se charló hoy, acá a mi mail, me conectan, no hay ningún problema. ¿Sí?
Así que, en principio, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles que hayan participado, fuimos poquitos hoy. Gracias por estar y de darme la oportunidad de compartir esto. Bueno, quedamos en contacto, ¿sí? Gracias. Así que bueno, cerramos así. Muchas gracias a todas y estamos en contacto. Les mando un saludo grande. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Mira.